Acompáñeme a la epístola de Pablo a los Efesios, epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 y hasta el versículo 10. Dice la Escritura, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Oremos. Padre, gracias por esta hora. Alabado sea tu nombre, Señor. Nosotros también, como el apóstol Pablo, oh Señor, decimos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor, juntamente con Pablo, nosotros te bendecimos y te damos gracias, porque nos escogiste en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, para que fuéramos sin mancha delante de ti. En amor, oh Señor, habiéndonos predestinado, oh Señor, conforme a aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, para adoptarnos como tus hijos en el amado. Oh Señor, gracias, porque en Él tenemos herencia, porque en Él, oh Señor, aleluya, tenemos esperanza, porque hemos sido redimidos por su sangre derramada. Gracias, oh Señor, por Jesucristo nuestro Salvador. Ahora pedimos gracia para poder predicar tu palabra. Háblanos al corazón en esta mañana. Oh Señor, concédenos adorarte y exaltarte por las grandes y ricas verdades del Evangelio. Te damos gracias hoy. En el nombre de Jesucristo, oramos por denuedo, por la unción de tu Espíritu Santo, sobre vasija de barro, vasija débil y frágil, para que pueda yo predicar tu palabra como conviene y como es digno de ti. En el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. La iglesia a los Efesios, una de las iglesias más robustas del Nuevo Testamento, pero una de las iglesias a las que Cristo le escribe en el libro de Apocalipsis y le amenaza con quitar el candelero de su lugar porque había dejado su primer amor.
No habían pasado 30 años de su fundación cuando Cristo le está diciendo a esta iglesia: tu amor se está encogiendo, se está enfriando. Arrepiéntete y vuelve a las primeras obras, le dice Cristo. Lucas, que escribió el libro Los Hechos, nos dice que esta iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero. Allí las escrituras nos dicen que estuvo con ellos predicando por 3 meses. Breve fue esa estadía en este primer viaje misionero. Dice que predicó en la sinagoga de ellos y dejó allí a sus colaboradores Priscila y Aquila para poder sentar las bases de la congregación. Más tarde también nos enseña la escritura que Apolo se unió a la misión. Pero esta obra se consolidó en el tercer viaje misionero. Pablo regresó a la ciudad de Éfeso y permaneció allí durante aproximadamente 3 años. En ese tiempo nos cuenta Lucas en el capítulo 19 que hubo un gran avivamiento en esa ciudad, donde muchos no solo creyeron, sino que públicamente confesaban sus pecados, quemaban los libros de magia y de hechicería, demostrando su conversión genuina a Cristo Jesús. Pablo inicia esta carta, como hemos visto, dando gloria y dando alabanza a nuestro Señor. Y declara: porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó, dice Pablo, para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente, dice Pablo, ha impartido sobre nosotros en el amado. También en Él, dice, hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pero ¿de dónde sacó Dios esta iglesia para aplicar todas estas bendiciones que tenía en su corazón desde antes de la fundación del mundo? Pablo dice que esta iglesia nació desde la muerte. De allí es de donde Él nos sacó. Y así inicia el capítulo 2. Él le dio vida a ustedes cuando estaban muertos. Esa era nuestra condición antes de estar en Cristo. Estábamos completa y absolutamente muertos. Nuestra condición pasada no podía ser peor. Muertos. Es muy importante que podamos apreciar lo que ha ocurrido con nosotros, que podamos entender de dónde fuimos sacados. ¿Cuál era nuestra condición sin Cristo? Estábamos muertos. En el capítulo 2, Pablo les dice a los mismos Efesios, versículo 12, recordad, traigan a memoria que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No puede haber una condición más miserable que esta.
sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo inicia el capítulo 2. Sí, mire conmigo con una conjunción. Y en Él les dio vida a ustedes. Esta conjunción está uniendo lo que Él ha dicho en el capítulo 1 con este argumento que usa en el capítulo 2. Es decir, complementa el pensamiento que está en la última oración que Pablo ha dicho que Cristo le fue dado a la iglesia por cabeza. Pero y estabais muertos en sus delitos y pecados, y Él les dio vida. Alabado sea el nombre del Señor. Él os dio vida cuando estabais muertos. ¿Cómo se lleva a cabo lo que Él prometió en el capítulo anterior? El sello, la elección, la predestinación, el ser santo, la esperanza gloriosa, la herencia. Se necesita en verdad que los que han sido elegidos, que los que han sido escogidos y predestinados tengan vida. Y esto es lo que Él nos dio: vida de entre los muertos. Nos ha vivificado, dice Pablo, nos ha transmitido su vida por la operación del Espíritu Santo cuando estábamos muertos. Esto éramos tú y yo, muertos espiritualmente. No había vida en nosotros, muertos como un cadáver. Mientras yo preparaba este sermón, me vino al corazón un momento de mis momentos más tristes y desgarradores en mi vida. Cuando se me dijo que mi hermano había muerto con tan solo 20 años. Yo insistí para ir a verle en el lugar donde estaban los muertos. Y estando allí, le hablé, lo moví, lloré, hice tantas cosas sobre él. Muchas de ellas emocionalmente, pero sin sentido, tratando de buscar una reacción. Pero no hubo ninguna reacción. Nunca se me ha podido apartar de mi mente este momento. Porque los muertos no escuchan, no sienten, no padecen, no tienen ninguna capacidad. Pablo está usando un simbolismo que es la realidad de nuestra condición espiritual. Dios le dijo a Adán el día que pases la raya, que traspases el límite. La palabra que usa Pablo allí, delito. El día que cometas un delito que te traspase de este mandamiento, ciertamente morirás. Y esto es lo que ocurrió cuando Adán y Eva pecaron. Por el pecado, dice Pablo, entró también la muerte. No solo la muerte física, pero por sobre todo la muerte espiritual. Sí, esto es lo que éramos tú y yo, espiritualmente cadáveres, repugnante ante los ojos de Dios. No estábamos heridos o debilitados, sino muertos. Muertos completamente. Muertos define una vida separada de Dios. Nuestra comunión con Dios era inexistente. Aunque fuéramos religiosos, nuestra comunión con Dios no existía. No conocíamos a Dios. Éramos incapaces de abandonar nuestro estado de muerte, porque el muerto no se puede vivificar a sí mismo. Y la Biblia nos dice,
amigo mío, que si el hombre continúa en este estado en que se encuentra, esa muerte espiritual le dará paso, conforme a las Escrituras, a la muerte segunda. Es la separación eterna de Dios en el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 dice: y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontró inscrito en el libro de la vida, que es lo mismo que decir el que no tiene vida, fue arrojado al lago de fuego. Esta era también nuestra condición, espiritualmente muertos, porque estábamos separados de Dios, que es la fuente de la vida. Así presenta Pablo al hombre en Efesios como muertos, no solo como pecador, necesitado de justificación, sino como muerto, necesitado de vida. Muertos, dice Pablo, que define una vida de delitos y pecados. Estabais muertos en delitos y pecados, nos dice el versículo 1. Y los delitos y pecados son la razón por la que estábamos muertos. Una conducta de rebelión contra Dios, de rebelión contra sus mandamientos, de rebelión contra su voluntad. Estas eran las características de nuestra condición de muerte: delitos y pecados. Pablo lo usa en varias ocasiones. Son dos palabras sinónimas que a veces se intercambian. Erramos, pecado. Errar al blanco. Nos apartamos de su ley. Delitos. Transgredimos su palabra. Nos desviamos intencionalmente y conscientemente. Cruzamos la línea prohibida, delitos, que Dios nos estableció. Y pecado, todo lo que riñe con la ley de Dios. Pero gloria a Dios por Jesucristo. Él los dio vida, dice Pablo. Él nos dio vida, nos impartió su vida, que en realidad es Él mismo, viviendo en nosotros por su Espíritu Santo. Escribió a los Colosenses capítulo 3 y versículo 4, definiendo a Cristo como nuestra vida. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Cristo, nuestra vida. El problema de ustedes, le dijo el Señor Jesucristo a los fariseos, es que no queréis venir a mí para que tengáis vida. Pero Pablo dice algo más. Nos dice cómo se manifestaba esa muerte en nosotros. Nos dice que esa muerte se manifestaba en nosotros, no solo en delitos y pecados, sino que dice que andábamos en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos gobernados, dice Pablo, en nuestra condición de muerte por tres grandes influencias. La influencia mundana, esclavizado por la corriente de este mundo. No nadábamos ahí porque solo quisiéramos, sino porque no podíamos nadar contrario a ella. Hermanos, Cristo no nos encontró a ninguno de nosotros tratando de nadar contra la corriente.
¿Verdad que no? Mire, este pobrecito está nadando contra la corriente, se quiere salvar, déjame sacar. No. Pablo dijo que en nuestra condición de muerte nosotros nadábamos plácidamente, muy encantados, ¿qué? Siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que no es otro más que el mismo diablo, según los deseos y pasiones de nuestra carne. En nuestra naturaleza caída están esos deseos, esas concupiscencias contrarias a Dios. Así que nosotros, como vivíamos siguiendo el curso de este mundo, atrapados por el mundo, esclavizados por el mundo, tú y yo, no importa dónde nos encontró el Señor, en una iglesia o fuera de ella, en una religión o en el ateísmo o en el moralismo, todos nadábamos siguiendo el curso de este mundo que tiene varias modalidades. ¿Sí? ¿Dónde te encontrabas tú en esa modalidad? Yo era un religioso, yo era un ateo, yo era un moralista, pero tú seguías la corriente de este mundo. Buscábamos lo que el mundo busca, deseábamos lo que el mundo desea. Éramos amigos del mundo y enemigos de Dios. Porque el Señor mismo nos dice a través de Santiago que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Y eso era lo que éramos nosotros. Seguíamos su manera de pensar, su forma de razonar, su moralidad, su carácter. Éramos mundanos. Amén. Personas que dicen, no, yo nací en el Evangelio. Yo nací en el Evangelio. Yo nunca fui mundano, dicen. Tú nunca fuiste mundano. ¿Y de dónde te sacó el Señor entonces? Porque si tú no fuiste mundano, fuiste angelical, celestial. Pero dice, no. Él nos sacó a todos del mismo sitio. Éramos mundanos. En pecado me concibió mi madre. Gobernado por el príncipe de este mundo, Satanás, el gobernante de los demonios, de los principados y de las potestades, de las que Pablo habla en el mismo libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dominado por las fuerzas del maligno. Escribió a los Corintios en su segunda carta, capítulo 4, versículo 4, que él cegó en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Esto es lo que hace el príncipe de este mundo. Ciega el entendimiento de los incrédulos para que no vean a Dios y en consecuencia para que no vean su terrible estado de muerte, su terrible estado de enajenación de la vida. Por eso el hombre está muerto y no lo sabe. Él cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean. El único antídoto que puede sanarle de la muerte, para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios.
Sí, de ahí nos sacó de una conducta egoísta, orgullosa, vanidosa, guiada por los poderes del mundo, del maligno. Amigo mío, todas las personas que no se encuentran en Cristo se encuentran en este estado. No hay tres estados, solo dos. O estamos en Cristo o estamos aquí, muertos y nadando por la corriente del mundo y bajo la potestad de Satanás. Traigan a memoria cuando Pablo le escribe a Timoteo su segunda carta, capítulo 2, versículo 25, y que le dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen. ¿De dónde? Del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer, ¿qué? Su voluntad. La palabra nos dice que este espíritu opera en los hijos de desobediencia. Noten cómo Pablo dice: sí, éramos por naturaleza el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre ellos también todos nosotros. Ustedes, usa Pablo anteriormente y ahora dice nosotros. Pablo está diciendo nosotros todos éramos así. No estábamos en una mejor condición. Los judíos no estábamos en una mejor condición que los gentiles. Este espíritu operaba allí y aquí. Nosotros todos vivíamos de esta manera, dice Pablo. Operan los hijos de desobediencia, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Gloria a Dios por Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Gloria a Dios por Jesucristo, quien nos libró de estas influencias malignas y nos salvó para hacernos su iglesia, su pueblo, su cuerpo. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nos dice Pablo, estaba en armonía con los dictados de nuestros deseos, de nuestra carne, no conforme a Dios, en armonía a nuestros deseos. Y como dijo el proverbista, tal es su pensamiento, tal es él. Éramos hijos de ira. Pablo nos dice, éramos hijos de Dios. No, éramos hijos de ira. Es decir, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Esto es lo mismo que decir éramos hijos de condenación. Porque éramos desobedientes, éramos hijos de ira, estábamos bajo la ira de Dios. La perspectiva humana, le escribió Pablo a los Romanos en el capítulo 8 y el versículo 7. La perspectiva del hombre sin Dios está en guerra contra Dios. Noten, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. El deseo de la carne se combate en el espíritu. Le dijo Pablo a los Gálatas, del cual nosotros estábamos ajenos y enemistados. Y las obras de la carne, le dice a los Gálatas capítulo 5, verso 19, son evidentes.
las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí andábamos tú y yo. De allí nos arrebató el Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Él salió a nuestro encuentro cuando estábamos muertos. Por eso el versículo 4 es tan glorioso. Pero Dios, ¡qué glorioso pero! Este es el más glorioso pero de toda la Escritura. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Este es el factor que lo cambia todo, que lo cambió todo. Pero Dios, no, Pablo no dice, pero yo me escapé. No. Pero yo. No. Pero Dios. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Pero Dios. El pero Dios nos habla de la iniciativa divina. Fue Él. Fue Él quien intervino para sacarme de mi muerte, para sacarme de esa terrible condición en la que yo estaba, que me llevaba a la ruina y a la condenación eterna. Pero Dios, porque nos amó en su abundante amor, debido a su gran amor, se mostró misericordioso conmigo y no me pagó conforme a lo que merecía. Aleluya. Le debemos nuestra salvación completamente a la misericordia y al amor de Dios. Él que es rico en misericordia, rico en amor, rico en bondad para con su pueblo. Oh no, querido hermano, el arrepentimiento y la fe son solamente consecuencias de esto. Son efectos de su misericordia y su gran amor. No son el origen de ella. Son solo consecuencia, efecto de su gran amor y de su misericordia para con nosotros. No son la causa de ella. En otras palabras, no se nos dio misericordia porque nos arrepentimos. Nos arrepentimos porque se nos dio misericordia. Creímos por su gran amor. Porque de la condición en la que estábamos nosotros mismos no teníamos ninguna posibilidad de poder salir. Este gran amor, esta abundante misericordia es lo único que puede expresar en las Escrituras adecuadamente que Dios haya enviado a su amado Hijo para tomar tu lugar, para tomar forma de siervo y entregarse a favor nuestro. Esta misericordia y este gran amor es lo único que puede mostrar que Él se haya hecho fiador mío, un pecador enemigo, para pagar mi deuda. Que Él haya tomado mi lugar para sufrir mis dolores. Pero Dios demuestra su amor, dijo Pablo a los Romanos, capítulo 8, versos. Pero Dios demuestra su amor
para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Romanos 5:6. Sí, pero Dios demuestra su amor. Dios demuestra su amor. Pablo le escribe a Tito capítulo 3 verso 5 y le dice: Él nos salvó. No nos salvamos, Él nos salvó. Hay que aprender a conjugar eso. Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. De muerte a vida. Aleluya. De muerte a vida. No son los pecadores que necesitan perdón, pero muertos que necesitan revivir. Ser vivificados por Dios. Gloria a Dios que nos dio vida. Los muertos fueron vivificados y ahora pueden reflejar la imagen de Cristo en sus vidas. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 10 le dice Pablo a Timoteo: ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y ¿qué? Y la inmortalidad por medio del Evangelio. La vida y la inmortalidad. Esas dos palabras es como decir en una, es como decir vida eterna. Vida e inmortalidad. Porque los que tienen vida ya nunca más morirán. Nunca más morirán. Él nos resucitó, dice Pablo en el versículo 5. Versículo, nos resucitó. Experimentamos su resurrección. Nos resucitó. Pero Pablo dice, juntamente con Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Recuerdan el padre cuando ve al hijo y dice: este mi hijo muerto estaba y qué? Y ha revivido. Eso es lo que pasó contigo y conmigo. Nos resucitó juntamente con Cristo. Al resucitar a su Hijo, nosotros fuimos resucitados. Porque todo lo que somos, lo somos por nuestra unión con Jesucristo. Pablo le escribe lo mismo a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 13, cuando le dice: cuando ustedes estaban muertos en sus delitos, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la circuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Alabado sea el nombre del Señor. Él lo prometió. Juan capítulo 5 versículo 24, texto que fue clave para mi conversión. Allí Cristo promete: en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Cuánto han pasado de muerte a vida? De muerte a vida. Con su resurrección fuimos resucitados con Él. Y al ascender a los cielos, nosotros también fuimos sentados con Él en los lugares celestiales. Pablo nos dice esta verdad. Nos resucitó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y con Él nos resucitó, verso 6, y con Él nos sentó
en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Decimos, pastor, pero todavía estamos peregrinando, pero ya es una realidad. Estamos con Él, estamos unidos a Él. Él es la cabeza de la iglesia y donde Él está, también estamos nosotros. A los que antes conoció, también los predestinó. Sí, a esos que antes conoció, los llamó, los escogió, pero también dice Pablo, los glorificó. Cosa que todavía no llega, pero ya está hecho. Porque Él llama las cosas que no son como si fueran. Ya está hecho. Mediante la unión con Jesucristo, ahora ya se nos ha hecho partícipe por adelantado de su gloriosa exaltación en los lugares celestiales. Ahora somos ciudadanos de los cielos, participantes de la familia celestial. ¿Y por qué todo esto? Pablo dice en el versículo 6, por gracia. Versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Por gracia. Esta es una afirmación contundente de que nuestra salvación depende total y completamente de la gracia de Dios. Por gracia ustedes han sido salvados. De balde, gratuitamente, mediante Jesucristo. Oh, hermanos míos, deudores somos a la gracia de Dios. Ya lo dijo en el versículo 6, por gracia. El versículo 5, por gracia ustedes han sido salvados. Ahora en el versículo 8 lo explica, porque por la gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia nos salvó, por gracia nos resucitó, por gracia nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Esta gracia, acabamos de ver, está motivada solamente y solamente por el grande y abundante amor de Dios. Y Pablo niega rotundamente, no por méritos de obra, que mereciera nuestro rescate, no por obra, no por méritos de obra. No te sujete a eso, amigo mío, no te sujete a eso. Porque es una rama frágil que se romperá. Habéis sido salvados, fuisteis salvados por pura gracia. La gracia divina. No existía ninguna otra fórmula. No existía ninguna otra vía, ninguna otra alternativa, un atajo para que tú y yo pudiéramos ser salvados, o para que nosotros mismos nos hubiésemos salvado por nuestras propias fuerzas, solo por su pura gracia. Juan dice, porque la ley, Juan 1:17, fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Gloria a Dios por su gracia. Nos ha sacado de nuestra miserable condición de muerte, de esclavitud, de condenación. Y Pablo dice, por medio de la fe. ¿Qué es lo que es la fe?
un medio. Por medio de la fe con la que hemos creído en Cristo. La fe es solo el medio, no la causa de nuestra salvación, el medio. La causa ya la ha dicho, su misericordia, su gran amor, su gracia. Y Pablo añade, y esto es don de Dios, es don de Dios. Nuestra salvación completa es don de Dios, incluyendo la fe por medio de la cual la recibimos. Es don de Dios. Nuestra salvación es un regalo, es un don que se recibe por medio ¿de qué? De la fe. No por obra. Para que nadie se gloríe, dice. Para que nadie pueda atribuirse la gloria que solo le corresponde a Él. Para que nadie se acredite lo que solo a Dios le pertenece, la autoría de nuestra salvación. Para su gloria. Es para su gloria. Para que el que se gloríe en Jesucristo. Noten que lo dice en el versículo 7, para mostrar, a fin de poder mostrar en los siglos venideros. A fin de poder mostrar en los siglos venideros nuestra destreza. Las sobreabundantes riquezas, ¿de qué? De su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto es lo único que va a sobresalir. Y lo único que sobresale hoy. Las sobreabundantes riquezas de su gracia. Hermanos, somos lo que somos. Estamos donde estamos por la gracia de Dios. Sí, solo Él merece la gloria. Recordemos que en el capítulo 1, versículo 6, Pablo, mencionando una y otra vez los beneficios y las bendiciones que se nos han dado, dice en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. ¿Dónde? En el amado. Y en el versículo 12 dice, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor y su gracia y su bondad para con nosotros? Esta salvación por gracia gratuita se recibe, dice Pablo, solamente mediante la fe, no por obra. No tenemos esperanza ninguna, amigo mío, por méritos humanos o por obra, ninguna posibilidad en base a nuestras obras. Porque somos justificados gratuitamente, le dijo Pablo a los romanos, por su gracia, Romanos 3:24, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Todos somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Esto hay que subrayarlo y ponerlo en boli grande. Para que el día que te sientas merecedor de lo que ha ocurrido contigo, te humilles delante del Señor en arrepentimiento, porque no te pertenece a ti. Para que el día que quieras exaltar tu ego y diga que bien lo he hecho, te arrepientas y diga que bien lo has hecho. Escribió a los romanos. Le enfatizó una y otra vez a los romanos. En el capítulo 11, versículo 6, entendiendo que podríamos atribuirnos algún mérito. Si es por gracia, le dice, ya no es a base de obra, de otra manera. La gracia ya
ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. En el capítulo 4 le dice, trayendo a Abraham como ejemplo, versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Y por qué no se puede jactar con Dios? Porque él sabe que fue justificado cuando era un impío, estando en su incircunciso. Versículo 16 del mismo capítulo 4, por tanto es por fe, para que esté de acuerdo. ¿Con qué? Con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Es por fe para que esté de acuerdo con la gracia. Y en el capítulo 3, versículo 27 le añade, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley queda excluida? ¿La de las obras? No, dice Pablo, sino por la ley de la fe. Bendito el nombre del Señor. Hermanos míos, tenemos razones sobradas para bendecir al Señor, quien nos ha rescatado de la muerte y nos ha dado vida juntamente con Él, por su gran amor, por su gran misericordia, para exhibirnos en aquel día como trofeos de su gracia. Y Pablo concluye en el versículo 10 diciendo que nosotros, su iglesia, somos su nueva creación, una obra nueva, hechura suya. Su más preciosa y gloriosa creación somos nosotros. Su obra maestra somos nosotros. Más especial que la creación de los cielos y de la tierra. Más especial que la creación del mundo animal y vegetal. La iglesia es su hechura más grande. Somos hechura suya, poema, su obra maestra. Creados en Cristo para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, a que anduviésemos en ella. La obra de Dios de principio a fin, eso es lo que somos. No somos hechura nuestra, somos hechura. Nosotros, su pueblo, su iglesia, somos la obra maestra de Dios. Somos algo completamente nuevo, inventado por Dios, creados en Cristo. Y dice aquí el propósito: para buenas obras. Para buenas obras. Hermano, esto se puede decir que es la evidencia de lo que ha pasado con nosotros. Estas buenas obras son la evidencia de que alguien ha pasado de muerte a vida. Estas buenas obras son la evidencia de que tenemos vida en nosotros y que no permanecemos en muerte. Juan dice: el que no ama a su hermano hace a Dios mentiroso y todavía está en muerte. Esta buena obra, esto es lo que distingue la nueva creación. Antes nuestros pecados nos caracterizaban, delitos y pecados era nuestra característica. Ahora la característica nueva del pueblo de Dios nuevo son las buenas obras. Manifiestan que somos lo que somos, gente salva, pueblo adquirido por Dios, vivo de entre los muertos. Estas buenas obras reflejan al Dios que está en medio nuestro. ¿Recuerdan cuando el Señor le dice: presten, den, amen aún a vuestros enemigos? Y le dice: para que seáis hijos de vuestro Padre, que hace salir su sol sobre los buenos, los malos, que le da aún a los ingratos y perversos. Son la evidencia. Fuimos predestinados para esto.
son la evidencia de que hemos sido cambiados, transformados por este evangelio. Sí. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Quiero terminar con un texto de Pablo a Tito, capítulo 2. Póngase de pie conmigo. Mire lo que Pablo le dice a Cristo, a Tito. Capítulo 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Gloria a Dios por Jesucristo. Trayendo, ¿qué? Salvación a todos los hombres. Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos de donde nos sacó, vivamos en este mundo, ¿de qué manera? Sobria, justa y piadosamente. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Aleluya. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Noten, y purificar para sí un pueblo. Se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Purificar para sí un pueblo para posesión suya. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Somos su posesión. Somos su posesión más preciada. Pero Pablo termina diciéndole: celoso. ¿De qué? Celoso de buenas obras. Señor, te damos gracias. Te damos gracias a ti, Señor, en esta hora. Alabado sea tu nombre. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud. No tenemos palabra para darte gracias, porque nos diste vida cuando estábamos muertos, porque nos vivificaste, nos resucitaste juntamente con Él. Alabado sea tu nombre. Gracias. Gracias porque nos salvaste, por tu gran amor, por tu inmenso amor, por tu extraordinario amor. Gracias, Señor. Gracias por Jesucristo, el amado. Gracias. Gracias, oh Señor, porque le ha dado sentido a nuestras vidas ahora, un nuevo propósito. Oh Señor, mi corazón expresa gratitud. Y te adoramos en esta hora.